Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos, de Proyecto Católico de Sullana, Perú, al mundo entero, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. En el transcurso de los anteriores videos hemos venido trabajando y tratando la misa, los ritos, el rito inicial. Hoy día quisiera hacer una reflexión sobre la visión de Dios de crearnos en familia y luego una familia grande que es la iglesia y la importancia que tiene la familia en la formación de los hijos. Bien, ahora hay que considerar que la familia por sí sola no podría transmitir la fe, la doctrina, si ésta pues no la conoce. Y ciertamente pues nosotros podemos hacer encuestas a numerosos católicos y esto que han pasado por varios sacramentos de niños y jóvenes, incluso podríamos decir también para la formación del matrimonio y el bautismo, pero no sabrían dar respuesta a múltiples preguntas que se les puedan plantear sobre nuestra esplendorosa fe católica. Y de hecho que en Internet podemos encontrar, podemos ver que se les practican encuestas, interrogantes, cuestionamientos a diferentes hermanos católicos y con duras penas pueden ofrecer algunas respuestas con el sentido común, pero poco sustentados en la Biblia, en el catecismo, en la enseñanza de la iglesia que la ha transmitido en múltiples documentos y obviamente a través de nuestra tradición apostólica oral. Entonces la familia ha sido concebida por nuestro Dios, por nuestro Creador, desde la eternidad. Y esto lo hace porque Dios es amor. El Dios que generalmente nosotros hemos visto por las películas, especialmente el Antiguo Testamento, nos muestran como un Dios, vamos a decirlo, al que hay que temerle, ¿no? Un Dios justiciero, un Dios de violencia, que permite las guerras o que permite que, por ejemplo, el pueblo de Israel pueda acabar con otros pueblos para hacerse de la tierra prometida. Bien, hay que notar que Dios en su eterna sabiduría, en su sapiencia, sabrá compensar con creces a aquellos pueblos, pues, que sometió su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Bueno, entonces, pero viene Jesús y nos revela una faceta de Dios que no conocíamos o que no se puede de repente vislumbrar totalmente en el Antiguo Testamento. Esto es que Dios es amor. Y el amor no se puede dar en ausencia de personas. Se necesita tener enfrente a alguien para amar. Tanto así que Cristo, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, pues nos va a decir, nos va a dejar un mandamiento, el de amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Y nos viene a dar este mandamiento justamente porque hay una comunión de amor entre el Padre y el Hijo, y fruto de este amor, pues proceden al Espíritu Santo, el amor en plenitud. Entonces, ahí vemos una familia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y de esa manera es que Dios, de una así forma tan eh, maravillosa, tan sublime, es que sí, así pensó en el hombre
desde la eternidad, y obviamente eso lo vemos reflejado en la creación. En el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios revela que su creación más maravillosa de todas, que es el hombre, es pues creado en familia, para que crezca, se desarrolle, para que sea fecundo en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sentido biológico, sea fecundo, sea amoroso, que crezca en el amor y este amor se multiplique, no que se encierre, no que sea un egoísmo, que lo que Cristo nos revela del Padre, de Él y del Espíritu Santo, es que Dios es un amor expansivo, que sale de sí mismo y que va hacia el otro, como el mismo Dios nos lo va a mostrar a lo largo, a lo largo de todo el plan de salvación. Lo vemos con Adán y Eva, lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, con el pueblo hebreo guiado por Moisés, con el reino de David al que va cuidando, pese a las infidelidades de los diferentes reyes y generaciones de reyes, y pues lo vemos con mayor grandeza este amor con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que también va a querer incluso nacer en una familia. Y entonces Dios nos va mostrando este amor, este cuidado tan maravilloso. Sino que no hemos tenido esta experiencia de amor con Dios, porque quizás ahí hay un punto clave, que la familia no ha sido la suficiente transmisora o portadora de este amor de Dios. No nos ha podido quizás transmitir este conocimiento de la fe, que Dios es amor, y de las verdades de la revelación o de la doctrina, eh, que en la iglesia, ahí también ha tenido una debilidad, que no ha podido, no ha tenido los métodos o la visión de transmitir, y ahora vemos cómo la familia se va, digamos, degradando, como lo podemos apreciar en diferentes países del orbe. Eh, Bien, entonces ahí tenemos pues que centrar nuestra mirada en la catequesis de la iglesia y no solamente dejársela o dejarle esta responsabilidad a los laicos. Muy bien, nos dice el numeral 1074 del catecismo, que la liturgia, básicamente la misa, es el lugar privilegiado para la catequesis. Entonces ahí debemos recibir catequesis. Nuestros obispos y nuestros presbíteros y diáconos en algunos países donde los hay, pues están llamados a catequizarnos en las homilías. Entonces, si los padres de familia no pueden transmitir a sus hijos la doctrina, la fe, es porque lamentablemente eh, hay vacíos en la catequesis. Y lo digo, y vienen desde la liturgia, pasando por las charlas presacramentales. Obviamente son retos que podemos superar, mm, y hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, esto de la educación o de la catequesis en familia, eso es algo muy positivo, pero que hay que llenar con las necesidades que el pueblo requiere. Y ahora hay que notar que en este nuevo orden mundial estamos siendo atacados por diferentes frentes, no solamente los políticos, no solamente los sociales, también en lo religioso. Han crecido enormemente la aparición de sectas, pues, de corte evangélico, y que que se forman de miembros de la Iglesia Católica. Y ahí es justamente el factor clave que nosotros tenemos que ponernos a pensar, que se necesita un cambio en los métodos de la catequesis y
Y los contenidos pueden ser muy buenos, pero si no se capacita mejor a quienes está responsabilizando en la catequesis, que estos son los catequistas, pues ellos no van a ser suficientes transmisores de la fe, de la doctrina a los padres de familia, y los padres de familia tampoco le van a poder pues transmitir la fe a los hijos. Y bueno, habría que ver muchos más problemas de tipo de familia, concubinatos, adulterios, pero bueno, eso no lo queremos tocar hoy día, sino ver pues la importancia y la belleza de la familia como un factor clave para transmitir la fe. Bien, entonces el Génesis capítulo 1, versículo 27, nos muestra que Dios crea al hombre a su imagen. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues entonces aquí el Génesis nos está mostrando de manera indirecta que Dios crea una familia. Y vamos a ver que concluye el Génesis diciendo, luego de haber creado día por día las cosas del universo, terminando pues con su criatura más amada, que es el hombre y la mujer, dice, esto está bien hecho. Él mismo se siente orgulloso de haber creado y haber coronado pues todo el universo con el hombre, con la familia. Entonces la familia es querida y amada por Dios y la manda pues a multiplicarse, a tener hijos, a ser fecundos, entre hombre y mujer primero, amarse, quererse, respetarse, y esto, este crecimiento, esta fecundidad, nace primero entre el marido y la mujer, y con las dificultades que tenemos esposos, ¿no? Con nuestras esposas, nos plantea que la catequesis debe ahondar en ayudar la comprensión, ayudar en métodos, ayudar en formas, pues, de comunicarse mejor entre los esposos, porque ahora con la distracción que tenemos con las redes sociales, más estamos, pues, chateando que comunicándonos al interior de la familia, y si esto se da entre esposos, también, pues, el problema se arrastra hacia los hijos. Ahora, hay que ver que Dios busca integrarse a la familia que ha creado, busca celebrar este acontecimiento tan hermoso de la creación, que Dios sale de sí mismo como amor para ser parte de esta familia que Él ha creado. Por eso ya luego encontramos en el Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, cómo es que Dios busca integrarse a esta familia que ha creado. Quiere ser parte de ella. Y quiere, a esta familia quiere hacerla parte de sí mismo. Y algo que nosotros pues no conocemos, muchos no conocen o no tienen una relación personal con Dios, porque en cierta forma eh, tenemos que trabajar más, dar a conocer más a fondo esta teología tan hermosa pues que encontramos en la revelación. Entonces vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Oyeron, o sea, Adán y Eva, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Ya habían pecado. Y entonces, versículo 9, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces Dios lo busca, Dios lo llama. Él es el que sale al encuentro. Él está ahí tocándonos la puerta y nos la toca a nuestra familia. Cuando sale a buscar al hombre, pues está incluyendo al varón y a la mujer. Dios sale a buscar a la familia. Dios tiene ese afán de estar en esta familia que ha creado.
Bien, como dijimos antes, tanto ha querido hacer al hombre en familia que cuando él viene al mundo, busca nacer en una familia. Cristo, la segunda persona de nuestra divinidad, la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se encarna en una mujer que ya estaba desposada con un hombre, con un santo hombre, ¿no? San José. Y el Evangelio, Lucas, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, versículo 16, nos va a mostrar, luego que el ángel se les ha aparecido a los pastores y les anuncia la buena nueva, que ha llegado el Mesías, el Salvador, estos pastores van raudos a ver esta maravilla del anuncio que se les ha dado y encuentran ahí en Belén una familia. Nos dice Lucas capítulo 2, versículo 16, fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí encuentran a una familia, no encuentran solo a Cristo, ¿no? O ya a un Mesías adulto, no, es una familia y Jesús está bebé, es un bebé, quiso hacerse un embrión, y luego nacer, hacerse parte de nosotros, vivir en familia, todo lo que el hombre siente, percibe, sufre, etcétera. Entonces, vemos aquí que Cristo nos va revelando poco a poco a través de su palabra que ama a la familia y que quiere crecer en una familia. Y luego de esta familia biológica, quiere ampliar su familia, ya no incluso el pueblo de Israel, no, sino una familia universal, una familia católica. Católico en el sentido de ser universal, del griego católico, universal. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19, el Nuevo Testamento nos va a mostrar que a través del bautismo, a través del Espíritu Santo, es que nos integra a ser parte ya no de una familia biológica, papá, mamá, hijos, hermanos, sino ya una familia espiritual más grande, que integrará obviamente familias biológicas. Pero ahora somos por el Espíritu Santo, por el bautismo, que nos da el Espíritu Santo, nos hace ser hijos, familia de Dios. Entonces, por eso es que celebramos el amor de Dios, el amor de haber sido creados en familia y en iglesia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19. Pues Él, Cristo, pues por Él, Cristo, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Aquí en este versículo 18 está Cristo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y nos dice aquí, nos está hablando de la familia trinitaria. Y es que por este Espíritu tenemos pues libre acceso, podemos llegar al Padre. Y vamos a ver cómo es que vamos a llegar al Padre de los cielos. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y familiares de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y, vamos a ver en un momentito más el tema así breve también del bautismo, pero ya nos está mostrando la palabra de Dios, lo que en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, estábamos viendo que Dios crea al hombre en familia y ahora de esta familia pequeña, esta iglesia doméstica que es la familia biológica, pasamos a esta familia más grande que es la iglesia. Y claro, y Cristo nos va a mostrar
como unos requisitos, unas condiciones que debemos cumplir también para mantenernos en esta nueva familia, en esta familia que es la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 12, capítulo 12, versículos 48 al 50. Aquí es cuando pues vienen María con sus parientes de allá de Nazaret y lo están buscando y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos, ya hermanos de raza, parientes, te andan buscando. Y él les va a decir, ¿no? Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí no vamos hoy día a entrar en el tema de que si Jesús con esto despreció a la Virgen María, que de hecho no fue así porque Cristo, el mejor judío de todos, cumplió a cabalidad todos los mandamientos y el cuarto mandamiento es de honrar al padre y a la madre y jamás Cristo podría faltar cometiendo un pecado gravísimo como es el de deshonrar a su madre. Antes bien, está tomando como ejemplo que María cumplió la voluntad del Padre. Entonces, ser ahora miembros de esta familia de Jesús, ser su madre, ser su hermano, su hermana, es cumpliendo la voluntad del Padre, como María lo hizo. Hágase en mí, le va a decir al ángel, conforme a lo que has dicho, ¿no? He aquí la sierva del Señor. Y entonces, cumplir la voluntad del Padre. Y esto de cumplir la voluntad del Padre, lo vemos a la familia de Nazaret, cómo es que cumplía los mandamientos que se habían establecido ya desde el Antiguo Testamento. Ellos van dando un ejemplo de vida a Cristo, de no solo de guardar ritos, sino sobre todo de ser caritativos con el prójimo. Recordemos que una vez que el ángel anuncia a María que va a quedar encinta, el ángel también le dice, mira, tu pariente Isabel ya está embarazada de 6 meses. Y ella acude en ayuda de Isabel, aunque no solo en ayuda, sino también a darle, a llevarle el evangelio que ha recibido a Cristo en su seno, y ahora ella lo va a proclamar, lo va a predicar. Ella es la primera evangelizadora. Bien, entonces ahí tenemos algo extraordinario. Y vemos a María y a José guardando los preceptos que Dios había transmitido a través del pueblo hebreo, y ellos lo viven cotidianamente. Como decíamos, no solo ritos, no solamente religiosidad popular, sino también actos de vida, porque era José un hombre justo, santo. Y a María podemos decir muchas cosas de ella que encontramos a lo largo del Evangelio. En Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23, aquí nos va a narrar cómo es que esta familia va transmitiendo la fe del pueblo judío. Y la Sagrada Familia viene a ser modelo de vida para nosotros los padres de hoy cristianos, de transmitir la fe. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí tenemos pues cómo es que
de una forma, digamos, bastante responsable, precisa. Ellos cuidan los mandamientos de Dios el octavo día, ir al octavo día, tratar de ir a ese octavo día, la circuncisión, o sea, de bebés, ya eh, los padres tenían ese sentir, esa de ser responsables, de llevarlos a Dios. Ahora, por ejemplo, estamos dejando dilatar mucho tiempo, el tiempo de que los hijos sean bautizados. Y sabemos que por el bautismo, todo ser humano es integrado a la iglesia, así como por la circuncisión se integraba a los bebés a ser parte de las promesas de Dios y del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, a través del bautismo nos integramos a la iglesia, a ser hijos de Dios, a revestirnos de Cristo, etcétera. Entonces, no es que, pues, basta darles alimentos a los hijos, solo buena educación, ¿no? Esto de hacer familia tiene estas responsabilidades también espirituales como las vemos que realizaron José y María. Y de hecho que María y José también le enseñaron los mandamientos de la ley divina a Jesús, que por supuesto, él como Dios sabía, aun cuando fuera un niño de 4 o 5 años, pero ellos cumplieron esa obligación que nos decía el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Abro cita, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Subrayo, se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, y esto hacían los padres, iban transmitiendo a los hijos. Ellos no le entregaban una Biblia pues a un niño de 4 años. Es más, no sé, en los tiempos incluso de Jesús no se podía entregar una Biblia. Eran rollos, ¿no? Grandes. Y no todos sabían leer, ¿no? En el pueblo de Israel sí se preocupaban para que los varones aprendieran a leer. Pero había esta tradición oral que se transmitía de padres y de madres a los hijos. Cumplían bien este rol. Por eso es que Lucas mismo nos va a decir que Jesús crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Entonces, ahí tenemos una familia que enseña, pero ahora, como dijimos antes, Cristo ha querido hacer una familia y esto es a través del bautismo, a través de un sacramento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos muestra que por el bautismo somos integrados al cuerpo de Cristo, que viene a ser la iglesia. Abro cita, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, no 2 cuerpos ni 3 cuerpos, ni 1000 cuerpos, o sea, no una iglesia, perdón, no 2 o 3 iglesias, ni 1000 iglesias, no, un cuerpo nada más, solo un cuerpo, solo una iglesia, todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, todos hemos bebido, o sea, se refiere al agua, ¿no? El bautismo. Hemos recibido al Espíritu Santo. Lo que metafóricamente Pablo lo está diciendo, para formar nada más que una sola iglesia. Así que los padres, papás que me están escuchando, no hay que en esa otra iglesia también hablan de Cristo, o en aquella otra, ¿no? La de más allá, no. Quiso Dios que hubiera una sola iglesia. Si usted no sabe cuál es esa iglesia, nosotros le estamos diciendo que es la iglesia católica, investigue,
Investigue la historia de la iglesia, el siglo primero, el siglo segundo, el siglo tercero, cuarto, quinto, hasta el siglo actual. Entonces, usted va a encontrar escritos, no solamente los neotestamentarios, sino también otros que miembros de la iglesia escribieron y que se han conservado y han llegado hasta nuestros tiempos. Ahora, claro, Cristo quiere una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 nos va a decir, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Está hablando con Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra. Cristo, Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido, ¿no? Se unge a un rey, a un profeta, a un sacerdote. Entonces, Simón, así se llamaba antes Pedro, Jesús le cambia el nombre y se lo pone y le va a llamar con su nuevo nombre, que es Pedro, piedra, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, esta iglesia, se podrán corromper algunos miembros que la integran, pero no en su totalidad, no eso. No prevalece. El mal no puede vencer a la iglesia que Cristo ha fundado. Entonces tenemos una iglesia que nosotros nos integramos a través del bautismo. Esta iglesia tiene el estar unida por otro sacramento que es la fracción del pan, como se le conocía en un principio a la Eucaristía, que ahora nosotros la llamamos así, sacramento de la Eucaristía. No aparecen estos nombres ahí en la Biblia, pero incluso la palabra Biblia como conjunto de libros tampoco está en las Sagradas Escrituras. Y ahí hay muchas otras cosas que no están en las Sagradas Escrituras, pero que la Iglesia, al recibir la revelación de Cristo, la transmite. Es lo que llamamos la tradición apostólica oral. Y la tradición apostólica escrita es la que ha quedado en el Nuevo Testamento, más el Antiguo Testamento. Esta iglesia es una iglesia centrada en la Eucaristía, como desde un principio nos muestra los hechos de los apóstoles. Luego, pues, que la iglesia nace en Pentecostés, empieza poco a poco a ordenar, a organizar toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y empiezan con la Eucaristía. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la tradición oral. Ahí no había todavía el libro Nuevo Testamento. A la comunión, a la fracción del pan. Repito, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo, versículo 46, acudían, o sea, aquí hay un plural, acudían, o sea, iban masivamente, familias, no solamente personas individuales, sino también familias, porque recuerden, cuando hemos hablado unos minutos antes de la circuncisión, era para los niños recién nacidos, de 8 días de nacidos, así se hacían miembros del pueblo judío. Bien, entonces, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Y eso es importante porque estamos notando que a veces nomás van las mamás, o en menos casos, solamente van los papás. Pero aquí encontramos este plural que nos muestra que también iban familias, ¿no? Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Nuevamente, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, estos versículos de Hechos de los Apóstoles nos muestran lo que en la actualidad los católicos siempre hemos hecho. El pan, la fracción del pan. Aquí vemos una hostia partida, ¿no? La partición del pan es lo que nos dice aquí
Hechos 2, versículo 46, partían el pan, o la fracción del pan, porque ya en Lucas, capítulo, a ver, si no me equivoco, es el 24, si no mal recuerdo, el último capítulo del Evangelio de Lucas, los discípulos lo reconocieron a Jesús, luego que había resucitado, en la fracción del pan. En el pan lo reconocieron. Entonces, aquí pues, la iglesia nos está mostrando la belleza y la historia de que la familia y toda la iglesia se reunían alrededor de la fracción del pan. También a las enseñanzas, a la catequesis de los apóstoles y hacer oración. Entonces, papás, mamás, estamos invitados, exhortados en esta responsabilidad de transmitir la fe a nuestros hijos, de llevarlos a misa, a acudir a la misa, a la comunión con el resto de la iglesia, a compartir los pocos o muchos recursos que tengamos con los más necesitados, y a la partición del pan, a la Eucaristía. Es decir, no es que vamos solamente a escuchar el sermón o la homilía del sacerdote. No, no solo eso, no solo sus enseñanzas, sino que lo principal aquí, y lo ha repetido, está en el versículo 42 y luego en el versículo 46, que lo central en la iglesia apostólica era la fracción del pan. Claro, para llegar a conocer lo que es la Eucaristía, la fracción del pan, el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que se nos transmita primero una enseñanza. Bien. Y esa enseñanza, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, San Pablo le va a recordar pues a Timoteo que su fe creció y se desarrolló en una familia de su abuela, de su mamá, ¿no? Y que le va a decir que pues esta fe tiene que mantenerla viva, recordarla. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigó primero en tu abuela Loida. Repito, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y sé que también ha arraigado en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, primero fue en la abuela, luego en la abuela se la transmite a la hija, ¿no? La abuela Loida a su madre a Eunice, la madre de Timoteo. Y a ambas se la han transmitido a Timoteo. También arraigó en Timoteo un joven en el cual San Pablo depositó toda su esperanza. Por eso, ahí luego en el siguiente capítulo, ¿no? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le va a decir a Timoteo, y todo lo que has oído de mí, o sea, la tradición apostólica oral, todo lo que has transmitido a mí, pues transmítelo a otros hombres, ¿no? Que sean pues idóneos en su santidad, en su saber, y estos a su vez se las transmitan a otros, ¿no? Y así de generación en generación. Y entonces, hermanos, estamos invitados, llamados a transmitir la fe de la familia y aprenderla de la iglesia y transmitirla a los hijos. Y esto centrado en la Eucaristía. Bien, hermanos, eh, estamos invitados a buscar al Padre, a buscar a Dios. Como Él nos busca, como es que Él ha venido a nuestro encuentro, primero lo vemos ahí en el paraíso y luego naciendo de una mujer, naciendo en una familia. Él viene a hacerse el encontradizo, Él nos viene a buscar.
Y Él se ha revelado y ha dejado la iglesia, la familia mayor, para darlo a conocer. Eh, entonces, estamos invitados a conocer a Cristo, a conocer al Padre, a conocer al Espíritu Santo, para que arraiguen en nosotros como arraigó en Timoteo, como arraigó en la abuela y en la mamá de Timoteo. Y eso es lo que nosotros como papás debemos transmitírselo a los hijos, pero si nosotros no vamos a la liturgia, no vamos a la misa, entonces los hijos van a aprender ese mal ejemplo de nosotros y nosotros no les vamos a transmitir quién es, el saber quién es Dios, qué es Dios, ni siquiera un poquito del inmenso amor que Dios ha tenido, tanto así que dio a su Hijo para que por medio de él, de su muerte, de su sangre, tengamos nosotros vida, vida eterna. Y a través de los sacramentos, de la Eucaristía, tengamos vida en abundancia, como nos lo enseña ahí en Juan, en el capítulo 15, ¿no? Versículo 1 al 6. ¿No? Sin mí no podéis hacer nada. Arrancados de mí no podéis dar fruto. Entonces, el que permanece en mí da mucho fruto. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? El mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 56 en adelante, nos va a decir que si no comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, no tenemos vida, vida en abundancia, y no podemos permanecer en Cristo. Entonces, familias, familiares, amigos, eh, entonces, conozcamos más de nuestra fe y transmitámosla. Que Dios los bendiga.